Por un lado, el patrimonio ancestral, festivales, carnavales, gastronomía, patrimonio arqueológico, patrimonio arquitectónico. Una segunda categoría que es donde están las artes visuales, donde está la fotografía, la escultura, la pintura. Tenemos artes escénicas, donde está el teatro, la danza, los títeres, la zarzuela, la ópera. Tenemos los medios, radio, televisión, cine, medios impresos. Y tenemos una cuarta categoría de creaciones funcionales, donde está la publicidad, el diseño, la animación digital, la joyería, el diseño de juguetes. Y la sumatoria de todo esto es más grande que lo que le aporta la economía colombiana el café o lo que le aporta la minería. Pero en Colombia nunca habíamos tenido la posibilidad de mirar esto de una forma integral, a través de un marco normativo que impulsara estos sectores, a diferencia de otros sectores como los que acabo de mencionar, que siempre los hemos estado protegiendo, acompañando, inclusive tienen ministerios especializados y agencias del Estado especializadas en su desarrollo y su estímulo. Y entonces nosotros nos dimos a la tarea de presentarle al país una visión que venía inspirada de un trabajo que habíamos hecho en el año 2013 en el Banco Interamericano de Desarrollo con mi colega Felipe Buitrago, cuando publicamos el libro La Economía Naranja, que hoy, 4 años después de su publicación, sigue siendo el libro más descargado del Banco Interamericano de Desarrollo mes a mes, día a día, porque genera una conexión con la ciudadanía hablando de la importancia que tiene esta cultura. Aquí nos acompaña el doctor Andrés Barreto. Doctor Andrés Barreto, párese por favor para que lo conozcan, nos salude. Usted que es un hombre flaco y espigado, fue uno de los asesores nuestros en la Ley Naranja. Decidimos con Andrés plantearle al país cuál era esa reforma, qué era lo que teníamos que hacer. Y surgió el proyecto de la Ley Naranja, proyecto de autoría mía, firmado por la bancada del Centro Democrático, pero que también quiero aprovechar para decir acá, fue respaldada por las bancadas de ustedes. Fue respaldada, y para mí eso significa, y es quizás la demostración más grande, que esto no tiene propietario político. Esto es un tema que a todos nos atañe, a todos nos importa, y todos tenemos que saberla aprovechar para el presente y para el futuro del país. ¿Qué nos propusimos hacer con esa ley? Desarrollar 7 ideas. Y 7 ideas que ayudan a que esto sea cada vez más vigoroso y más poderoso y más relevante para Colombia. Primera I, información. Necesitamos la información de cuántas empresas hay, a dónde exportan, cuántos empleados tienen, etcétera, etcétera. Y para eso convertimos la cuenta satélite de cultura que está en el DANE en la cuenta satélite de cultura y economía creativa, para tener mejor información, porque si no tenemos buena información no tomamos buenas decisiones. Lo segundo eran las instituciones, y se creó el Consejo Nacional de Economía Naranja, presidido por el Ministerio de Cultura, donde está Hacienda, donde está Planeación, Mintic, Mincomercio, Mintrabajo, donde tenemos a Banco. Y la meta que se fija ese consejo es duplicar en la próxima década el aporte de estas industrias al PIB colombiano y que haga parte de una estrategia en los planes de desarrollo. La tercera es infraestructura, y queremos que FINDETER, y ya quedó con el mandato legal, puede dar recursos de crédito y cooperación técnica para que se puedan hacer intervenciones de infraestructura cultural de carácter local que permita que los creadores se junten y que se mejore la oferta cultural de manera integral en el país. La quinta I es industria. Fomentemos políticas de talento desde edad temprana para que el talento lo nutramos y lo encasillemos hacia donde debe producir su mayor bienestar, porque el error en las políticas laborales en Colombia es que nunca nos preocupamos por emplear a las personas en lo que tienen talento, sino emplearlas en lo que encuentran. Y eso es un desperdicio de capital humano muy grande. Y que esa política de talento vaya de la mano con que haya fondos de capital para los emprendedores creativos a través del Fondo Impulsa, del Fondo Emprender, de los recursos de las regalías, y también que Bancoldex abra líneas de crédito en asocio con instituciones de primer piso para poder acompañar a este sector. La quinta I
es integración. Yo soy senador, que saben que a los senadores les dicen que les gustan mucho los micos. A mí los micos me gustan, pero los micos distintos, los mercados interamericanos de contenidos originales. Esos micos necesitan que los creativos, al igual que los micos, coman algunas fruticas, particularmente los cocos, y lo que queremos es fomentar la conutrición, la co-creación, la coproducción, la codistribución, la co-comercialización, el co-consumo, la co-inversión y la coprotección, para integralmente fortalecer a que nuestros creativos puedan entrar a esos mercados. Y estamos promoviendo en la ley que en los acuerdos comerciales, en los acuerdos de inversión, esa sea una línea estratégica donde Colombia se conecte con el mundo en esa materia. La sexta I, que no es menor, se llama inclusión. Porque esto no es solamente economía, dinero, actividad económica, sino entender que aquí también hay un elemento de dignificación de la persona, de prevención de las circunstancias de vulnerabilidad, de darle armonía a los más vulnerables para que puedan encontrar espacios para que su talento sea una fuente de oportunidades. Y ahí queremos fortalecer los programas de bandas musicales, de escuelas de danza, etcétera, etcétera. Y la séptima I se llama inspiración. Queremos que los sistemas de becas a través de Licetex amplíen su oferta para los profesionales creativos, que le demos vida al sello Creación Colombiana para que el producto nacional se diferencie en el mundo, y por esa vía hacerle ver al mundo y a los propios colombianos que nosotros tenemos todo para ser una potencia creativa. Esas son las 7 ideas que están contenidas en la ley. Ahora yo, mira, pero usted qué hace aquí en la Candelaria hablándonos de esto, esto suena muy bien, esto suena muy articulado, pero ajá, eso cómo lo vamos a aplicar aquí en la localidad. ¿Y qué pasa si yo les digo, esta es una de las grandes localidades naranja de Bogotá? Pero lo más interesante es que puede ser aún más naranja con lo que se está haciendo y con el anuncio reciente que ha hecho el alcalde de fomentar una intervención en una zona aledaña, como era lo que antes era considerado el hervidero del demonio, que era el Bronx, y que hoy se va a convertir en una de las grandes zonas de desarrollo naranja de la ciudad de Bogotá. Bueno, ¿qué tiene de naranja la localidad? Empecemos por lo primero. ¿Dónde está la información? ¿Por qué no promueven ustedes con la alcaldía local el mapeo naranja de la localidad? ¿Cuántos restaurantes tenemos? ¿Cuántos estudios de grabación tenemos? ¿Cuántas facultades que están formando a personas en estas habilidades tenemos? ¿Cuántos museos? ¿Cuántas galerías? Porque el mapa naranja de la localidad es maravilloso, porque los principales museos de la ciudad están acá. Esta es una localidad en la que entra y sale la demanda creativa. El Museo del Oro, el Museo Botero, el Museo de Arte Colonial, el Museo de las Fuerzas Armadas, el Museo de la Casa del Florero y demás. Puedo seguir y seguir y seguir y puedo no terminar describiendo la cantidad de museos que hay en esta localidad, que definen que no hay una localidad en Bogotá que tenga más oferta museológica que esta. Lo otro, hablemos de la infraestructura. La infraestructura cultural que tiene esta localidad es privilegiada, porque además, fuera de ser privilegiada, es democrática. Ustedes tienen acá galerías relacionadas con el arte colonial de Gregorio Arce y Ceballos. Ustedes tienen acá el Archivo Nacional, la primera parte, la parte más antigua del Archivo Nacional. Ustedes tienen una parte importantísima de lo que es el patrimonio arquitectónico colonial de Colombia. Y ustedes tienen, gravitando además en torno a esto, ni más ni menos que la biblioteca más importante del país, sumado a que también tienen el claustro de Nuestra Señora del Rosario
en la localidad. Entonces, la infraestructura existente en naranja es demasiado importante como para no convertir esto en una de las áreas principales del trabajo en la localidad. Cuando yo pienso en el elemento de la industria, eso me obliga a mí a decir, bueno, primero que todo planteemos acá que en esta localidad tienen las principales escuelas de artes y oficios de la ciudad de Bogotá. Tienen además los teatros más importantes y más emblemáticos de la ciudad de Bogotá. Tienen además una oferta educativa excepcional, pero además en la oferta pública deberíamos pensar integrar una expansión hacia la jornada completa donde esté incluido esa diversidad curricular, donde este fenómeno creativo también sea distintivo de la localidad de La Candelaria. Y claro, uno también podría hacer referencia a la infraestructura que potencialmente falte y aprovechar la ley para que Findeter ayude a construirla también. Porque como aquí hay espacios urbanos que ya están invertidos para que sean de uso exclusivamente peatonal, qué bueno fuera que en esos espacios de peatonalización tuviéramos espacios donde los músicos pueden llegar de manera libre y espontánea, conectar su guitarra y un amplificador y ofrecerle su contenido al resto de la ciudad, enriqueciendo además lo que la ciudad va a percibir. La infraestructura gastronómica. Esta es una localidad que cada vez tiene más restaurantes, que también es una forma de atraer turismo y de atraer la presencia de consumidores en la propia ciudad de Bogotá. Yo creo que eso también debería ser muy bien aprovechado. Y a mí me parece que la expectativa del Bronx de verdad es demasiado importante. Y me parece que valdría la pena, señor presidente, honorables ediles, que invitaran un día a uno de esos empresarios que quiere contribuir ahí, que es Andrés Calderón, de la compañía Dynamo. Dynamo es una compañía que fue creada hace más o menos unos 11 años a raíz de la ley del cine. Está produciendo cerca de 40 largometrajes en Colombia. Y además mucha de esa producción se puede hacer además en la localidad. Pero lo que ellos esperan construir en el Bronx es el más importante estudio de grabación moderna que necesita Colombia para desarrollar series. Para que ustedes se hagan una idea, solamente una temporada de la serie Narcos que están presentando en Netflix, independientemente si nos guste o no el tema, que eso es otra cosa, está consumiendo o empleando más de 300 carpinteros que hacen trabajo de escenografía. Emplean decenas de maquilladoras que pueden ganarse a la semana $2.500 promedio. Emplean o utilizan o demandan al año 14.000 noches de hotel y pueden estar movilizando cientos de millones de dólares hacia Colombia, y uno de esos estudios va a estar en esta localidad y va a hacer que esta localidad pueda ser el epicentro de la industria cinematográfica colombiana en los próximos 20 años. Eso ya está pasando. Y yo agregaría a eso que hay que buscar cómo seguimos enriqueciendo la complementariedad de todo ese ecosistema naranja en la localidad, porque esta tiene que ser una localidad de creativos por toda esta oferta. Pero eso requiere también que se profundice, por ejemplo, el acceso al internet de banda ancha en la localidad. Eso también requiere que la localidad avance en materias de seguridad que son sensibles, como los temas de microtráfico. No queremos que sigan creciendo. Entonces mi mensaje, señores ediles, para abrir a esta conversación, me parece importante, es que acá lo tienen todo para que esta sea la localidad más naranja de Bogotá. Eso tiene que ver con la visión de futuro, pero también tiene que ver con la responsabilidad de ustedes y la forma como van a trabajar con el alcalde local y con el alcalde mayor. Entonces lo que quiero decirles es, la ley está, aprovechen, se puede implementar, vinculen los colegios, vinculen las universidades,
vinculen los centros culturales que están acá, soliciten la participación de infraestructura, mapeen el sector. Y yo aprovecho la presencia acá del concejal Andrés Forero, que está liderando lo que sería el Acuerdo Naranjo, para que también hagan de esta ciudad, que ya es más del 50% del PIB cultural y naranja en Colombia, que haga de esta localidad un epicentro dentro del epicentro. Hay algunos planteamientos que son propios de la localidad, de ustedes como autoridades, del alcalde, y yo creo que es el alcalde mayor. Pero déjenme, yo hago aquí algunas referencias. El doctor Castellanos hacía una mención muy importante, que aquí ya se han hecho los mapeos de las empresas que hay, de los creativos que hay, pero mi sugerencia muy respetuosa es, si ya tienen el mapeo, conviertan el mapeo en un mecanismo mucho más, como dijera yo, ágil, para que la sociedad lo conozca y eso detone mucha más presencia de consumo en la localidad. Es decir, vuelvan esto una guía muy bien elaborada de todo el potencial naranja en la localidad, que va a restaurantes, teatros, etcétera, etcétera, para que lo conozca mucho más la ciudad y mucho más el país y el mundo. Me parece como sugerencia, porque claramente ustedes ya lo tienen, y si ya lo tienen, lo mejor es volverlo algo creativo en la comunicación y que además atrae. Infraestructura. Yo creo que ustedes en la localidad tienen una infraestructura que se ha venido acumulando a lo largo de los años en materia cultural, pero escuchando también lo que decía la comunidad, mi sugerencia es esta: qué importante fuera que cada vez hubiera más gratuidad para el acceso a la oferta cultural por parte de las comunidades que viven en la localidad y sobre todo las más vulnerables. ¿Para qué? Para que el acceso a esa cultura que está en su localidad pues pueda ser masificado y pueda ser disfrutado, bien sea a través de descuentos o bien sea con gratuidad por funciones, bien sea facilitar al habitante de la localidad, sobre todo a quien tiene una mayor vulnerabilidad de ingreso, el gozo y el disfruto de esa oferta cultural tan rica que hay. Mucha ya es gratuita, debo decir, y otra habría que mejorar su alcance. También aquí se plantearon temas muy interesantes, los reasentamientos, y yo creo que ustedes tienen toda la razón, ¿verdad? No se trata de generar un desplazamiento de los habitantes de la localidad hacia otros lugares. Yo no quise referirme a que veníamos invitados al tema de economía naranja, pero yo sí he incorporado en mi plan de gobierno que nosotros vamos a hacer el mejoramiento de 600.000 viviendas en los próximos 4 años en Colombia. Las 100.000 casas que se hicieron en los últimos años gratuitas tuvieron un costo aproximadamente de 4.5 billones de pesos. Y uno no puede desconocer que primero tiene una buena vocación, una buena voluntad, pero se puede hacer con menos recursos, con 2 billones en 4 años, podríamos mejorar 600.000 viviendas, dentro de las cuales uno esperaría que barrios como los que hacen parte de la localidad, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, puedan también ser objeto de ese programa de atención, que incluye pisos, techos, cocinas, y además que a veces no se mira con tanta fruición, lo que tiene que ver con sanitarios e inclusive con el mejoramiento integral de fachadas y demás, cocinas también. Entonces yo creo que con un valor unitario por vivienda de alrededor de 3 millones de pesos, porque eso es al por mayor, podríamos lograr esas intervenciones y mejorar esas viviendas estructuralmente. Y ojalá, pues yo espero ser elegido presidente, de eso estamos en esta contienda, poder colaborar con localidades como esta para que eso se pueda hacer de la mano con los gobiernos locales. Me parece importante aquí cosas que se plantearon también por parte de la comunidad relacionados con la oferta educativa. Y de pronto aquí voy a decir algo que sería interesante que ustedes lo evaluaran. Dado que es una localidad donde hay tanta presencia artística y al mismo tiempo universitaria y científica, sería importante, usted lo planteaba también, Edil, que de pronto la localidad tuviera uno de los primeros colegios públicos especializados en artes y especializados en oficios y tecnología. ¿Por qué no? ¿Por qué no se le puede dar esa? Además, porque ustedes tienen acá tutores que están en los mismos centros educativos de la localidad, que perfectamente pueden ir a transferir conocimiento antes de obtener el grado en la localidad, muy cerca.
y puede ayudar a formar un capital humano con unas habilidades, porque usted lo decía también, Edil, también lo dijo el doctor Castellanos, si nosotros miramos las habilidades que se necesitan en el siglo XXI para destacar a un profesional, creatividad, inteligencia emocional, trabajo en equipo y demás, eso no se está enseñando hoy en los colegios, ni mucho menos en las universidades, pero podríamos empezar a ver en el distrito y en el contexto de un sistema educativo que sepa diferenciar, que aquí podríamos hacer un gran programa piloto teniendo en cuenta esa enorme presencia, tanto de universidades como de artistas en la localidad, y transferir esa externalidad. Usted decía algo muy interesante, repítame su nombre, señor, por favor. Don Luis Alfonso, usted tiene toda la razón. Yo creo que las escuelas de artes y oficios, de pronto hay que volverlas más democráticas para las personas que tienen talento pero que no tienen los recursos. Y si ya está la otra infraestructura, pues de pronto miremos cómo puede ser la mejor manera para optimizar el uso de esa infraestructura y la capacitación, pero abrirle la posibilidad al talento local. Y usted también lo decía, señora, porque en efecto aquí hay comunidades que llevan tanto tiempo asentadas, que además han hecho, que son el alma y el corazón de la localidad, que qué bueno fuera que esas ofertas que se hicieran en materia educativa asociadas con el talento, pues también tuvieran como eje central ayudar a ese capital humano que se ha formado en la localidad. Yo creo que eso es algo que hay que hacer. Nosotros lo hemos planteado inclusive en la propuesta de gobierno nuestra, y yo quisiera que en esta localidad pudiéramos tener uno de los centros Sacúdete, que son centros salud, cultura, deporte, tecnología y emprendimiento, pensadas en esas personas de la localidad que tienen el talento pero que no tienen los recursos. Yo quisiera hacer una aclaración, porque la verdad uno tiene que contar cosas a veces algunas cosas con dolor, pero la política tiene eso. La ley naranja no tuvo prácticamente ninguna resistencia durante discusiones y demás, pero algunas resistencias empezaron a surgir en la medida en que mi candidatura surgió. Entonces, y eso uno lo entiende, la política tiene eso, pero eso fue respaldado por muchos partidos. Y yo aclarar algo, en ningún momento la ley naranja está promoviendo los tratados de libre comercio en detrimento del artista. Por eso las 7 I's, al contrario, las 7 I's lo que están pensando es en el artista. Las 7 I's están pensando es que haya infraestructura acá en la localidad, que haya recursos para apoyar al emprendedor nacional, justamente para que puedan tener un mercado que hoy no tiene por cuenta de la invasión que hay en la comercialización de contenidos proveniente del mercado anglosajón. Esta ley lo que busca es que haya acá más artistas, más productores, más cinematógrafos, más poetas, más escritores, generando riqueza en el país y que puedan con esa riqueza triunfar en el mundo. Quizás tengo que hacer cada día una labor más fuerte de comunicación, porque hay algunas personas que por intereses políticos han tratado de sembrar algo que no está en ninguno de los artículos. Y que si alguien me dice que la ley lo tiene, yo digo, muéstrelo. Porque esta ley lo que está pensada es para el pequeño productor nacional, para que triunfe en el mundo. Que la localidad vaya censando también sus artistas. Que exista esa identificación naranja en la Candelaria. Que el artista de la Candelaria sepa que tiene ese respaldo institucional de su JAL y de su alcalde local para definirlo, para identificarlo y para que además eso enriquezca la oferta cultural de la localidad hacia afuera. Mi invitación es, aprovechen que esto no tiene un color político definido, en lo que genera es consensos. Usted tiene un concejal como Andrés Forero y tiene concejales de cambio, tiene concejales liberales también, y concejales de los demás partidos, que pueden ayudar a que, por lo menos en los próximos 2 años, esta localidad se convierta en ese gran territorio naranja, donde los artistas, los consumidores, pero también las personas que son de la localidad, tengan empleo asociado a esto. Y ustedes tienen acá el clúster de la artesanía, tienen el clúster del teatro, tienen parte del clúster de la música, tienen un clúster gastronómico espectacular, y hay algo que inclusive yo creo que se puede hacer pensando en el habitante de calle y su recuperación, y es que el habitante de calle en un proceso de recuperación sea parte de un proyecto de mediano plazo de guías en la propia localidad. Yo quiero ser un presidente. Yo nací en Bogotá, mi familia antioqueña y familia también tolimense, pero me crié en Bogotá, vivo en Bogotá, he vivido en esta localidad, he gozado esta localidad. Yo quiero que ustedes se lleven el mensaje que nuestro único deseo acá es tratar de sumar para construir un mejor país,
Esta ley es fruto de un trabajo mancomunado, participativo, donde han estado otros partidos pensando en un mejor país. Y yo quiero que ustedes, esa ley naranja que ya la tienen, el acuerdo naranja que se está trabajando y las decisiones que ustedes tomen pensando en esto, es para que todos quepamos y todos aportemos a que la cultura sea una nueva forma de bienestar en Colombia, porque desafortunadamente siempre ha sido la cenicienta de las políticas públicas. En el gobierno de Iván Duque, la cultura va a ser protagonista del desarrollo. Y les quiero por eso agradecer esta gentil llamada invitación, señor presidente.